Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga, amén, a los, amén, hermanos que nos están, ¿verdad?, sintonizando a través, ¿verdad?, de nuestra página de Facebook. Amén. Disculpen, ¿verdad?, los inconvenientes, pero ya estamos ready, amén. Así que vayan, ¿verdad?, conectándose, preparándonos, amén, para la clase de hoy. Ya están por aquí, ¿verdad?, nuestros, amén, maestros de hoy, nuestro hermano Jeremías, amén, y nuestra hermana Chemica. Y ya, ¿verdad?, en unos minutitos hemos de estar dando comienzo. Vaya buscando la lección 23, ¿verdad? En el nuevo leccionario, Jesús fue proclamado como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recordemos, amén, que estamos en el tema de la unidad. Jesús es el Hijo del Hombre y el Mesías Redentor. Amén. Así que vamos a estar, ¿verdad?, viendo una clase, ¿verdad?, hermosa, ¿verdad?, una clase maravillosa sobre cómo, ¿verdad?, se ha ido cumpliendo la escritura. Es lo que hemos estado hablando, ¿verdad?, tanto como en la clase pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de las profecías de Isaías. En aquel momento cuando Jesús dijo, ¿verdad?, que hoy es cumplida esta profecía en vosotros. Y nuevamente, ¿verdad?, vemos cómo las profecías del Antiguo Testamento se siguen cumpliendo en la vida de Jesús, el Mesías, ¿verdad?, fundamentándolo así como el Mesías enviado por Dios, el Salvador del mundo. Y esa, ¿verdad?, es lo que nosotros creemos y ahí está cifrada nuestra fe. Y hoy esta clase, ¿verdad?, es importante porque marca eso mismo, ¿verdad?, ese reconocimiento de lo que decían algunos versus lo que dicen, ¿verdad?, y lo que es lo correcto. Así que eso vamos a ir viéndolo, ¿verdad? En la clase de hoy puede ir buscando, ¿verdad?, en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17, Juan 1, del 1 al 5, 9 al 18 y 10 al 17. Tenemos varios, ¿verdad?, un poquito complejo, ¿verdad?, para poder seguirlo quizás, pues, si no tiene el leccionario. Pero, amén, la base, ¿verdad?, primaria está en Mateo capítulo 16, del 13 al 17. Jesús fue proclamado como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oramos y damos gracias al Señor. Señor y Padre Celestial, Dios bueno, Dios maravilloso, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos concedes de poder, Dios maravilloso, Señor, estar, Dios de la gloria, aquí reunidos. Señor, a través, Dios de la gloria, Señor, de estos medios, para poder, Dios de la gloria, Señor, llevar tu palabra. Oh Señor, el estudio bíblico para esta hora, Dios maravilloso, sabiendo que ha de ser de bendición para cada vida. Señor, te pedimos que tú también bendiga a los jóvenes que están a través del Zoom. Señor, también los niños, Señor, a través, Dios de la gloria, Señor, de la lección, Señor, y nuestra hermana Cristalita. Señor, y así todos, Señor, podamos disfrutar, Dios maravilloso, Señor, del estudio de tu palabra. A ti damos toda la gloria, toda la honra, porque tú solo la mereces. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Nuestra hermana, ¿verdad?, Chemica, y nuestro hermano Jeremías con nosotros. Amén. Dios les bendiga de manera especial. Amén. Es una bendición poder estar en este lugar, ¿verdad? En la presencia del Señor, porque cuando hablamos y compartimos la palabra de Dios, estamos en su presencia y nosotros sabemos que el Señor se va a glorificar de manera especial y poderosa. Gloria al Señor. Y vamos a, ¿verdad?, invitarle nuevamente, como dijo el pastor, la base fundamental, ¿verdad?, es la lectura bíblica. La vamos a hacer en Mateo capítulo 16, de los versículos 13 al 18, para que nos sigan la lectura. Gloria al Señor. Como dijimos, ¿verdad?, el tema es: Jesús fue proclamado como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El tema de la unidad es: Jesús es el Hijo del Hombre y el Mesías Redentor.
Y los objetivos para hoy es poder, ¿verdad?, analizar cuán importante fue la pregunta que Jesús formuló a sus discípulos en Mateo capítulo 16, versículo 13. También destacar el fundamento para la fe cristiana, de ver a Jesús como el Hijo del Dios viviente. Y explicar así las interpretaciones del pronunciamiento de Jesús en Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19. La afirmación fundamental es reconocer a Jesús como el Hijo del Dios viviente. Es una revelación dada por el Espíritu Santo. Y el versículo para memorizar es en Mateo, o para meditar es Mateo capítulo 16, versículo 16, que dice, respondiendo Simón, Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. La lectura bíblica es en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18. Amén. Dice, y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 20 dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Juan capítulo 1, versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no les reconoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En la introducción, ¿verdad?, de la lección, nosotros vamos a ver cómo Jesús atravesaba con sus discípulos por la ciudad de Cesarea, llamada así, ¿verdad?, en honor al emperador romano. Y allí se rendían honores al emperador divinizándolo. Existía un contraste entre Jesús y los emperadores, ya que Jesús era el verdadero Hijo de Dios y en su misión se negó a sí mismo y no tuvo, ¿verdad?, por usurpación ser igual a Dios. Debía cumplir con su rol de siervo sufriente y redentor de la humanidad. Él se despojó, ¿verdad?, de su poder como Dios, 100% Dios. Él vino como 100% hombre a esta tierra, ¿verdad?, para poder salvar a la humanidad y el redentor de cada uno de nosotros. Pero su pueblo no lo reconoció, como estuvimos, ¿verdad?, hablando hace unas semanas atrás, no les reconoció el pueblo y, ¿verdad?, sería rechazado y crucificado. Por lo tanto, ¿verdad?, nosotros entendemos que era imperativo, era importante que los discípulos conocieran su verdadera identidad, pudieran reconocer que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, el que todos esperaban, gloria al Señor, aleluya, ya que después de su muerte y su resurrección, ellos serían testigos de su misión, o sea, el legado, esos, ¿verdad?, hombres, esas mujeres que iban a salir a continuar pregonando, ¿verdad?, la palabra del Señor, sembrando esa palabra, donde pudiesen, ¿verdad?, llegar hasta, ¿verdad?, el fin de la tierra, a los diferentes lugares. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Así que vemos ahora, ¿verdad?, cómo empieza
del diálogo de Jesús con sus discípulos respecto, ¿verdad? Respecto a su identidad. Así que ellos estaban atravesando por Cesarea, ¿verdad? Cesarea era una ciudad portuaria, o sea que era de suma importancia, ¿verdad? Ya que por ese ser portuaria, pues era el centro de servicio donde, ¿verdad? Distribuían y llegaban otras cosas para que el pueblo pudiera subsistir. Así que como asentamiento original fenicio, la ciudad fue conocida como la Torre de Estratón. La ciudad fue conquistada por Roma y en el año 30 a.C. el emperador César Augusto le dio, ¿verdad?, a su protegido Herodes el Grande, le dio aquella ciudad. Así que Herodes se destacó, ¿verdad?, como constructor, embelleció la ciudad, hizo grandes estatuas, ¿verdad?, un anfiteatro, dice la historia, ¿verdad?, que dos rompeolas magníficos, grandes almacenes de la zona portuaria, así que era bien importante, y un templo, ¿verdad?, engalonando con un colosal estatua de Augusto que dominaba la bahía. Así que Herodes vemos que quería, ¿verdad?, ganar el favor y la admiración del pueblo y el respeto. El templo de mármol era blanco, ¿verdad?, dedicado a Augusto. O sea que vemos, ¿verdad?, que Herodes construyó una ciudad hermosa, Así que, pero al construir esa ciudad y esas estatuas, lo que hizo fue aumentar la idolatría dentro del pueblo, ya que él le pedía al pueblo que le rindiese adoración a esas estatuas. Así que la dinastía herodiana se va a caracterizar por su adhesión a la cultura grecorromana, o sea que es una mezcla, se unieron esas culturas y eso lo que trajo son un sinnúmero de costumbres y trajeron un sinnúmero de idolatría al pueblo. Así que vemos que el hijo de Herodes, Filipo, siguió el ejemplo de Herodes, ¿verdad?, y amplió y embelleció la ciudad y la llamó Cesarea en honor al emperador César, ¿verdad? Así que, pero esa ciudad se destacó por su gran idolatría y lamentablemente, ¿verdad? Vemos cómo el pueblo, en vez de espiritualmente, en vez de seguir hacia adelante, fue en retroceso, así que en ese escenario y en todo esto que estaba ocurriendo, Jesús apareció con sus discípulos predicando un mensaje diferente a las prácticas religiosas que ellos estaban llevando a cabo, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, pues, surgió la pregunta, ¿quién, ¿verdad? ¿Quién ustedes creen que soy yo? ¿Verdad? La gente se preguntaban que quién era aquel rabino. Los miembros del Sanedrín cuestionaban todo lo que Jesús hacía porque era alguien nuevo, alguien que ellos no conocían, ¿verdad? Y cuando llega alguien nuevo y que no conocen, pues entonces empiezan a cuestionar. Así que Jesús, consciente de las grandes interrogantes que habían, ¿verdad?, sobre su persona, quiso aclarar cuál era su verdadera identidad. No tan solo, ¿verdad?, para los discípulos, ni, ¿verdad?, era para todo el mundo entendiera quién era él y cuál era su propósito aquí en la tierra. Así que Jesús estaba consciente de que su misión como el Hijo del Hombre estaba llegando a su fin, ¿verdad? Estaba llegando a su fin. Así que resulta interesante que Jesús escogía la región de Cesarea para interrogar a los discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen ellos? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Y en ese contexto idolátrico donde se rendía culto al emperador, era pertinente aclarar quién era verdaderamente el Hijo del Dios viviente. Y en eso es que vamos a empezar a ver cómo es que se desarrolla esta interrogante dentro del pueblo del Señor. ¿Quién era el Hijo del Dios viviente? Un hombre, ¿verdad?, que caminaba sobre la tierra y él predicaba, pero no tan solo hablaba, ¿verdad?, del Señor
y de él como, ¿verdad? El que vino a la tierra para poder redimir, sino también sanaba, libertaba, y todo el mundo se preguntaba, se cuestionaba, ¿quién es este hombre, verdad? ¿Quién es? Y tanta gente, multitudes llegaban, ¿verdad? Para ver quién era este hombre, para poder recibir también de las bendiciones, de poder ser libertado, de poder, pero también la salvación. Y el pueblo veía los grandes milagros, veía todo lo que estaba ocurriendo dentro de, ¿verdad? Jesús, sus discípulos, y ellos pues tenían la interrogante, pero ¿quién es este hombre que ha venido ahora con todas estas cosas, con estos milagros, con estos portentos que le siguen? Y dentro de esa interrogante que vamos a continuar. Es que el pueblo esperaba un Mesías. Amén. Pero no es lo mismo decirlo a tener que ver que de repente se levanta un hombre que ellos conocían, pero que nadie se imaginaba, ¿verdad? Que iba a ser el hijo del Dios vivo y que iba a llegar a poder redimir. Y de repente salvar, sanar, o sea, tanta gente le seguía. Vamos a ver la importancia de la confesión, ¿verdad? Cristológica de Pedro en Cesarea de Filipo. Y aquí podemos ver cómo, ¿verdad? Definir la identidad de una persona es fundamental. Permite poder conocer la razón de ser de una persona. Tú, ¿verdad? Poder identificarte. ¿Quién soy yo? ¿A quién yo le sirvo? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cuáles son mis fundamentos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra? Yo soy un siervo del Señor y yo obedezco a su voluntad y yo quiero hacer, ¿verdad? Yo quiero que el Señor me guíe y hacer lo que Él quiera en mi vida. O sea, yo quiero ser un instrumento del Señor, pero ¿quién soy yo? Que pueda, ¿verdad? Uno reconocer su identidad como cristiano, como un servidor del Señor. Y no solamente uno, sino las personas que nos vean, ¿verdad? Y no sé a cuánto a ustedes les ha sucedido que uno va a la tienda o va a cualquier otro lugar y dice, usted es cristiano, ¿verdad? Pero es porque nosotros nos identificamos con nuestro Salvador, ¿verdad? Él es el que nos muestra a nosotros y nosotros reflejamos la identidad de Cristo. Y esto es bien importante, ¿verdad? Que la gente sepa que usted le sirva a Dios. Amén. Amén. Y la identidad personal es el conjunto de características propias de una persona y la concepción que posee de sí misma en relación con el resto de las personas. Entonces permite, por un lado, la individualización. Somos únicos, somos todos distintos, pero a la misma vez nos diferencia del resto de personas. Yo no soy, ¿verdad? Igual que, aunque sea, ¿verdad? Aunque yo tenga un gemelo, no somos iguales. Aún en las huellas digitales vemos como todos somos únicos, distintos. Así nos hizo el Señor, ¿verdad? Que aunque pudiésemos parecernos, no somos iguales. Tenemos nuestra propia identidad personal. Entonces, vemos como Jesús estaba consciente de su misión. Él aceptó el reto. Él vino a la tierra, ¿verdad? Y como hijo del hombre estaba llegando a su fin. Entonces, él entendía que su momento, ¿verdad? Ya estaba llegando para él entregar su vida por cada uno de nosotros. Por ende, era necesario que los discípulos conocieran, ¿verdad?, su verdadera identidad como hijo de Dios. Era necesario revelarse a ellos como el hijo de Dios. Ellos lo conocían como el hijo del hombre, pero ahí él quería, ¿verdad?, que lo pudieran, ellos poder reconocer que él era el Hijo de Dios. A través de sus enseñanzas, Jesús, ¿verdad?, comenzó preguntando a sus discípulos sobre qué decían los hombres acerca de su identidad. Entonces, los discípulos, ¿verdad?, le ofrecieron varias respuestas nombrando hombres, ¿verdad?, que conocemos de la palabra del Señor. Tú eres Juan el Bautista, eres Elías, eres Jeremías, ¿verdad? Algunos de los profetas. Entonces, la gente veía a Jesús como ¿verdad?, un hombre más que fue usado por Dios. Como todos estos hombres que fueron usados por Dios, y ellos los reconocían así como un hombre que es usado por Dios.
Sin embargo, no como el mejor ni como el más grande, ¿verdad? Tampoco como el supremo. Pudiera ser un profeta, mas no el profeta, ¿verdad? Entonces Jesús no deseaba que hubiera confusión entre ellos. Él quería que ellos estuvieran claros, ¿verdad? A quién ellos le estaban sirviendo. Y no era Jesús, era al Dios viviente. Jesús era el instrumento, ¿verdad? En las manos del Señor, porque Él es el mismo Dios, gloria al Señor, pero estaba en la tierra como el Hijo del Hombre. Y entonces su momento iba a ser el fin, ¿verdad? Porque iba a entregar su vida y él quería revelársela a ellos para que ellos entendieran. Entonces vemos, por tanto, él preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, ellos le hablaron de muchos, ¿verdad? Profetas. Mas, sin embargo, ¿qué piensan ustedes? Ustedes que son mis discípulos. Exacto, ¿Qué es lo que piensan ustedes? Porque yo he escuchado sobre lo que piensan, ¿verdad? Los demás, pero ¿qué piensan ustedes que andan conmigo? Que están conmigo, que están a mi lado. Gloria al Señor. Entonces, respondiendo Simón Pedro, le dice en Mateo 16, versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, podemos ver, ¿verdad? Cómo él reconoció la verdadera identidad de Jesús. Sí, Señor. Lo reconoció. Tú eres el Cristo. No hay duda de que tú eres el Salvador. Ese que nosotros esperábamos, ese eres tú. El Hijo del Dios viviente. Así que él reconoció que era el Hijo del Padre Celestial, de que no había, ¿verdad? Ningún otro. Ese es el Salvador. Jesús. Amén. Entonces, vemos aquí como Pedro, ¿verdad? Reconoció. Sin embargo, aquel pescador no podía hablar mediante el intelecto, su sabiduría inmediata, ¿verdad? Vemos como él confesó a Cristo. Jesús fue identificado como el Mesías de Israel y el unigénito Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel, ¿verdad?, que creyera en él pudiera recibirlo como, ¿verdad?, Amén, Salvador, y que pudiera recibir y alcanzar la victoria, una vida eterna con el Padre Celestial. Si tú y yo nos mantenemos, ¿verdad?, firmes y fieles hasta el fin, vamos a poder lograr alcanzar la victoria. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que seguir, ¿verdad?, ese llamado del Señor a nuestras vidas y mantenernos fieles a Él. Sin olvidar nuestra identidad en Cristo. Amén. Así que vemos ahora, ¿verdad?, cómo el Hijo del Hombre es el verbo y la luz que irradia en la oscuridad. Amén. Así que vemos ahora la presencia de Jesús como la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y entre, ¿verdad?, los hebreos, cuando se habla de la luz, se hacía referencia al resplandor de la presencia de Dios. Así que, ¿verdad?, lo que vemos ahora es Jesús se identifica como la luz del mundo, el que vino a cambiar la historia de la humanidad completa para alumbrarnos. El mundo andaba en oscuridad, el mundo andaba en tiniebla. Sin embargo, Jesús vino para cambiar eso, para que ya no andemos más en tiniebla, sino que andemos en la luz verdadera que es Él, Cristo Jesús. Así que la luz es energía divina que existe para el bien de la humanidad y es la fuente de la vida misma y de la felicidad. Así que, en otras palabras, Jesucristo vino a darnos luz, a dar y proveer felicidad para nuestras vidas. Toda nuestra vida como cristianos, nuestra felicidad eterna que podemos tener es en Cristo Jesús, ¿verdad? En Cristo Jesús. Antes, cuando estábamos en el mundo, había una felicidad aparente y una felicidad temporera, ¿verdad? Una alegría pasajera. Pero cuando estamos ahora en Cristo Jesús, vemos que la felicidad ahora es eterna porque tenemos
¿verdad? El Señor de nuestro lado, y eso es lo que produce en nosotros la felicidad. Por eso es que vemos los problemas, ¿verdad? Que aunque son difíciles, que aunque atravesemos por dificultades, no importa lo que vayamos a pasar, tenemos felicidad. ¿Por qué? Porque Cristo está de nuestro lado. Así que la luz divina es el vehículo de la revelación, ¿verdad? El evangelista dice que la luz, la verdadera luz, ha venido en el mundo en la persona de Jesús. Así que Él es la luz, la fuente, ¿verdad? De toda revelación. La revelación de Dios que nos capacita para conocer más a Dios. Amén. A través de Jesús. Si decimos que conocemos a Dios, tenemos que conocer a Jesús, porque son una sola persona. ¿Amén? Así que esta luz es superior y cualquier otra luz que haya existido, ya que revela el propósito redentor divino por el cual somos aceptos a Dios en Cristo y somos hechos hijos de luz. Así que todo lo que nosotros irradiamos de nuestro ser debe ser luz. Todo lo que nosotros hablemos por nuestra boca debe ser, ¿verdad? Que irradiemos luz. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón que habla la boca, y si tenemos en nuestro corazón la abundancia de Cristo, pues todo lo que debemos de irradiar de nuestra boca es Cristo. Amén. Así que al hablar del mundo se hace referencia al escenario creado por Dios para colocar al hombre, ¿verdad? Donde Dios nos puso en este mundo. Y Dios nos puso en este mundo ¿para qué? Para que nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, podamos que llevar a otros que se encuentran en tinieblas, llevarlos a la luz admirable que es Cristo Jesús. Amén. Así que dentro de toda esta historia, ¿verdad? Conocemos que lamentablemente el hombre lo contaminó con su pecado, ¿verdad? Y el pecado lo que vino fue a destruir a la humanidad. Así que, pero condenó a la humanidad. Condenó a la humanidad a la muerte. Pero para eso tuvo que venir Cristo, y para eso fue que Él vino a ser como un siervo sufriente, para entregarse a la cruz del Calvario, para que podamos tener otra oportunidad en Cristo Jesús, en Dios, ¿verdad? Así que el Verbo encarnado vino al mundo en una misión redentora, a buscar y a salvar lo que se había perdido a causa del pecado del hombre. Andábamos perdidos, errantes en el mundo. Cristo nos dio un propósito por el cual seguir, ¿verdad? Que si somos fieles hasta la muerte, vamos a estar con Él por toda la eternidad. Así que Jesús dice, a lo suyo vino. ¿Qué fue a lo suyo? Al propósito de Él, ¿verdad? A cumplir la misión. A lo suyo vino. Mas los suyos, que era el pueblo que Él les llevó a predicar, el pueblo de Israel, no, ¿verdad? Lo aceptaron. A lo suyo vino, mas los suyos no les recibieron. Pero qué maravilloso es que a todos los que les recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en eso encajamos tú y encajamos yo. Amén. Así que tenemos a ver que a pesar de que Jesús era la luz del mundo, enviado al mundo como Mesías, los suyos no les recibieron, fue rechazado, pero nosotros que le recibimos tenemos esa luz que anda en nuestro interior y brota hacia afuera. Amén. Amén. La luz de Jesús brilla en nuestras almas, que nosotros podamos entender y reconocer, ¿verdad?, a Jesús alumbrando nuestro camino, gloria al Señor, y que así cada día, ¿verdad?, nosotros podamos seguir caminando paso a paso, que no nos detengamos, amados hermanos. Reconocemos a Jesucristo en nuestra vida, cuánto, ¿verdad?, nosotros, cuán grande es esa bendición de poder, ¿verdad?, recibirle como nuestro Salvador, que ha cambiado, que ha transformado, que ha, ¿verdad?, nos ha hecho hombres y mujeres nuevos, ¿verdad? Somos nueva criatura en Él, en el Señor, porque nos dio esa bendición hermosa.
Pero no nos podemos quedar con eso. Tenemos que también hablarle a otros para que puedan recibir esa bendición también, para que puedan aceptar a Cristo como Salvador, para que también ellos puedan ser transformados, ¿verdad? Que puedan ser libertados, que pueda el Señor restaurar sus vidas, que pueda sanar, que pueda hacer tantas maravillas con ellos y con sus familias. Así que tú y yo no nos podemos quedar, ¿verdad? Callados, tenemos que seguir también y ser de bendición. Seguimos con la próxima parte, el rechazo de los suyos y la bendición de los que les recibieron, que era, ¿verdad? Vamos a hablar sobre ello. Dice que en Jerusalén se había desvirtuado la ley de Dios y el pueblo tenía falsas percepciones en torno a la adoración de Dios y a las promesas mesiánicas. Entonces, vemos nosotros como la liturgia en el templo se había corrompido, dirigida por los principales sacerdotes que solo buscaban ser reconocidos por el pueblo. Los que estaban encargados de llevar el pueblo al camino hacia Dios son los que habían corrompido al pueblo, ¿verdad? Entonces, vemos como era necesario, ¿verdad?, que el pueblo pudiera nuevamente tornar su mirada hacia el Señor, que nuevamente ellos aprendieran, ¿verdad?, que pudieran escuchar, reconocer a esa bendición hermosa, mas sin embargo, vamos a ver cómo lo rechazaron, no les recibieron, ¿verdad? Los judíos vivían sojuzgados bajo el imperio romano y carecían de verdaderos líderes espirituales. O sea, no habían líderes en esos momentos espirituales que pudieran dirigir al pueblo hacia la verdad, ¿verdad? Que pudieran dirigir al pueblo a buscar a Dios de todo corazón. Entonces era necesario, ¿verdad?, que en esos momentos se levantaran líderes, hombres y mujeres dispuestos, ¿verdad? Gente que estuviera dispuesta a servir a Dios de corazón y llevar al pueblo a la adoración verdadera al Señor. Entonces vemos como Jesús, ¿verdad?, los contempló como ovejas descarriadas. Y como buen pastor, ¿verdad?, veía que estaban vagando sin el cuidado del pastor. Y qué triste, porque las ovejas son bien delicadas, ¿verdad? Y necesitan la dirección del pastor, porque entonces si se descarrían, el problema es que, y no tienen el cuidado, se pueden golpear, le puede, ¿verdad?, causar una infección, le crece ¿verdad?, su lana demasiado y hasta pueden morir. Son bien delicadas. Entonces Jesús veía a su pueblo como, ¿verdad?, ovejas descarriadas, vagando sin un pastor, ¿verdad?, que los pudiera cuidar. Y el mensaje de Jesús no fue recibido por los líderes religiosos, no les recibieron. No les convenía tampoco, ¿verdad?, porque ellos estaban también lucrándose del pueblo, que, ¿verdad?, por tradición llevaban para poder, ¿verdad?, redimir sus pecados, pues ya tenían un negocio. Por eso Jesús se enojó en el templo, porque, pues, la manera en que ellos prácticamente no había adoración del Señor, lo que estaban era, ¿verdad?, lucrándose. Había un negocio. Y entonces los líderes religiosos, ¿verdad?, pues no estaban enfocados hacia la verdad. Habían cambiado todo. Por eso fue que cuando Jesús llegó y vino, ¿verdad?, predicando este mensaje, dijo, espérate, este es lo que me va a quitar el negocio que yo tengo. Este hombre lo que viene a revoltar, ¿verdad? Y realmente lo que Dios era, lo que quería, era sacar al pueblo de esas tinieblas, ¿verdad? Y guiarlo, pues ya que, ¿verdad?, ya que los sacerdotes, que eran los que estaban a cargo de guiarlos espiritualmente, no los estaban haciendo, pues entonces Jesús vino para guiarlos y que tuvieran el verdadero mensaje de salvación. Sin embargo, vemos como algunos de los miembros ¿verdad?, Sanedrín, ellos querían eliminar a Jesús y buscaban la manera, ¿verdad?, de que fuera eliminado, de sacarlo del panorama, ¿verdad?, como pudieran hacerlo, pero había que salir de él. Y entonces algunos querían tener, ¿verdad?, un Mesías político que los librara del imperio romano.
Y vemos como otros, ¿verdad? Iban como espectadores, miembros del Sanedrín opuestos a las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Que también murmuraban. Entonces, no entendían el significado de esas parábolas en las como Jesús predicaba. Y Jesús predicaba a través de enseñanza, porque era un maestro, ¿verdad? Y él quería que la gente entendiera de una manera más fácil, ¿verdad? El camino al cielo, cómo se alcanza, cómo se vive en el Señor. Entonces, ellos, ¿verdad?, buscaban la manera de poder rechazar, de eliminar, de sacar a Jesucristo. Entonces, vemos como Él estaba en el mundo, ¿verdad?, creado por Él, y que era su dueño verdadero. Vemos como muchos rechazaron esas verdades de Jesús, como le trataron como un extraño, ¿verdad? No le aceptaron, lo trataron como un enemigo de Dios, lo trataron como un servidor de Belcebú. Entonces, todos los que rechazaban a Jesús recibirán los castigos estipulados en la ley de Dios. No le aceptaron, ¿verdad? Ellos por conveniencia querían eliminar a Jesús y buscaban la manera, ¿verdad? De convencer a otros, ¿verdad? Ellos buscaban la manera de todos esos servidores, de poner en público, ¿verdad?, a esa separación de Jesús, para que la gente pudiera verlo como un hombre más. Mas, sin embargo, ¿verdad?, los que les recibieron, los que creen en su nombre, como dice Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Así que somos hijos de Dios. Amén. Así que vemos ahora, ¿verdad?, cómo el verbo encarnado, como unigénito hijo de Dios, es la máxima revelación de Dios, ¿verdad? Y dentro de eso vamos a ver la encarnación del verbo y su gloria como el unigénito del Padre. Así que Juan empieza hablando, ¿verdad? Y me encanta cómo comienza, ¿verdad? Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que Juan estaba diciendo era que Jesús y Dios son una sola persona, ¿verdad? Pero dividido en tres vertientes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que vemos ahora el milagro de la encarnación, ¿verdad? Que se hizo hombre y habitó entre los hombres, pero la encarnación es un acto ¿de qué? De humillación, ¿verdad? Dice que se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Y no procuró, ¿verdad?, ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos tener la oportunidad de salvación mediante esa humillación que hizo Jesucristo, ¿verdad? Dice, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, nacido como la simiente de la mujer, anunciada en Génesis 3:15, y gestado de la Virgen María por el Espíritu Santo de Dios en su infinito amor por su creación. O sea, en esa concepción virginal a través de María. ¿Y qué fue lo que hizo Dios a través de Jesucristo? Dios ha sido revelada en esa máxima expresión de amor. Óigame, porque no hay mayor expresión de amor que la que hizo Jesús en la cruz del Calvario, cuando murió en esa cruz por ti y por mí. No hay mayor expresión de amor. La gente puede decir que te ama, ¿verdad? Y sí creemos, ¿verdad?, que las personas nos aman, pero el mayor amor de todos es el amor de Dios. El amor de Dios que nos tiene, ¿verdad? Así que Jesús, siendo divino, totalmente hombre, 100% divino, 100% hombre, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hay gente predicando otras cosas por ahí, ¿verdad? Pero entendemos nosotros que Jesucristo vino 100% divino, 100% hombre. Nadie podía ser
tantos milagros portentosos si no hubiera sido 100% divino. Y no hubiera podido morir en la cruz del Calvario si no hubiera sido 100% hombre. Amén. Así que vemos que Cristo en su rol como Mesías ofrendó su vida en sacrificio vicario. ¿Ven? Para rescatar ¿qué? A la humanidad, para rescatarnos a nosotros de la esclavitud del pecado en cual nosotros estábamos perdidos, ¿verdad? Aquel verbo se hizo carne, o sea que se hizo hombre, habitó entre los hombres, plantó su tabernáculo, su propio cuerpo era el tabernáculo, ¿verdad? Entre los hombres, y se reveló la gloria de Dios. Él reveló la gloria de Dios. Jesús se manifestó lleno de gracia, de verdad, y al mismo tiempo completamente recto. En él no hubo pecado. Él fue el sacrificio perfecto. Fue perfecto en todos sus caminos. Demostró todas las virtudes divinas, un equilibrio perfecto. Oye, nadie más puede hacer eso. Nadie más podía hacer eso si no era el Hijo de Dios. Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, ¿verdad? Está hablando Juan. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Qué lindo, ¿verdad? Juan reconoció que siendo que Juan era reconocido como alguien sumamente importante dentro del pueblo, pero él reconoció que mira, el que viene después de mí, yo no soy ni digno de desatarle tus calzados. ¿Por qué? Porque Juan entendía y él decía, yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí los bautizará en fuego y Espíritu Santo. O sea que Juan reconoció que Jesús era el Hijo eterno, el Hijo de Dios. Hoy día, mientras que la gente continúa, ¿verdad?, embriagada de los placeres del mundo, ¿verdad?, enanejados de la palabra de Dios, existe un pueblo, que es usted y que soy yo, que todavía profesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Que todavía predicamos que Cristo vino, que Cristo murió y que Cristo vuelve otra vez por nosotros. Amén. Un pueblo que no se ha rendido, que ha seguido adelante en momentos difíciles como estos, ¿verdad? Donde vemos que en este momento de nuestras vidas donde estamos en pandemia, ¿verdad? Y tantas situaciones que ocurren que realmente hay mucha gente que ha tornado su mirada hacia atrás, mucha gente que se han desanimado, hay ¿verdad?, gente que ¿verdad?, al no poder congregarse, pues se han quedado, ¿verdad?, porque no pueden asistir, pero no hay esa comunión, ¿verdad?, entre hermanos, hermandad, ¿verdad?, esa unión como lo hacemos en nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestros pastores han preparado un programa para tratar de alcanzar la mayoría de los hermanos y el que no pueda llegar al templo porque, ¿verdad?, sabemos que por ley pues hay un distanciamiento, hay una, ¿verdad?, hay unas precauciones que hay que tener y una cantidad de personas que solamente se pueden recibir, más sin embargo, vemos como, ¿verdad?, dentro de este momento que todos estamos viviendo difícil, ¿verdad? Nos mantenemos en comunión, nos mantenemos con la palabra, seguimos con los servicios a una distancia a través de todo esto, ¿verdad?, de estas redes sociales que nos permite mantenernos en unión, amados hermanos. Y así como nosotros estamos, debemos seguir orando, ¿verdad?, por nuestros hermanos, pero de igual manera también, ¿verdad?, alcanzarles con una llamada, buscar la manera, ¿verdad?, de también que ellos puedan recibir, que los motivemos para que también puedan sintonizar, ¿verdad?, y puedan también recibir esa palabra hermosa, porque no estamos en tiempo de rendirnos, ¿verdad? Estamos en tiempo de afirmarnos más en el Señor, que aunque estemos, ¿verdad?, a distancia, que aunque estemos en nuestros hogares, que nosotros podamos fortalecernos en el Señor aún más y nuestra familia de igual manera. Así que es bien importante, ¿verdad?, poder nosotros reconocer, ¿verdad?, dentro de
de este momento histórico que estamos viviendo, que Jesucristo es el Salvador de cada uno de nosotros y que Él vino para salvar a toda la humanidad y que está en ti y en mí, nosotros, ¿verdad?, pregonar esa palabra del Señor y mantenernos firmes y fieles a Él. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, vemos aquí, gloria al Señor, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Cuando Juan el Bautista, ¿verdad?, identificó a Jesús como aquel de quien él había hablado, señaló de su plenitud, tomamos todos y gracia sobre gracia. Esto está en Juan capítulo 1, versículo 16. Al hablar de multitud, se está utilizando la traducción de la pre-Roma, que tiene tres significados: lo que llena, lo que está lleno y lo que cumple o completa. Entonces, es aquello que se llena hasta adquirir el carácter completo o de plenitud. Y vemos que en teología abarca la plenitud de Cristo y en sus diferentes aspectos. Comprende la plenitud de la gracia para todo creyente, ¿verdad? Según Pablo, implica la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. También la plenitud de la iglesia como el cuerpo de Cristo. La madurez provista por Dios a la cual el creyente puede llegar. Y la plenitud divina que habita corporalmente en Cristo. Así que vemos, ¿verdad? Cuando hablamos de la plenitud de Cristo, se puede tener la convicción, ¿verdad?, la certeza, la veracidad de la plenitud de Jesús en Juan capítulo 1, versículo 16. Y vemos, ¿verdad?, que en toda esta ¿verdad?, palabra, ¿verdad?, que está hablando, es que Jesucristo lo llena todo en todo, ¿verdad? No hay mayor plenitud que Cristo Jesús, ¿verdad? Y nosotros cuando, antes de venir al mundo, estábamos, ¿qué?, incompletos, pero cuando llegamos a Cristo, Cristo lo que hizo fue completarnos. Lo que hacía falta en nuestra vida era Cristo. Y Cristo vino y llenó ese vacío que había en nosotros. Amén. Y entonces, al tener esa plenitud, nosotros, ¿verdad?, podemos ser iglesia y cuerpo de Cristo. Amén. Es importante, ¿verdad?, que entendamos que somos miembros del cuerpo de Cristo. Sí, Señor. Que nosotros simplemente no andamos, ¿verdad?, tratando de andamos cada día, pues como nos llegó y así lo vivimos. No, es que nosotros somos cuerpo de Cristo y como somos miembros del cuerpo de Cristo, nosotros nos dejamos dirigir y regir por, ¿verdad?, por la dirección del Señor. Y sobre todo, somos miembros, no somos uno, ¿verdad? Somos todos formamos el cuerpo de Cristo. Así que como miembros, ¿verdad?, si un miembro se duele, ¿verdad?, todos los demás también nos dolemos. Así que si un miembro, ¿verdad?, está regocijado, todos también nos regocijamos en el Señor. Así que es importante que entendamos que somos parte del cuerpo de Cristo y que a Cristo el Señor nosotros servimos, que le servimos a diario, ¿verdad? Por Jesucristo hemos tenido acceso al conocimiento de la verdad y de la gracia de verdad de Dios, porque Él nos reveló esa verdad. A través de Él nosotros podemos, ¿verdad?, entender esa palabra de Dios. Podemos, por eso es que cuando leemos los versículos, ¿verdad?, a través del libro, un versículo lo podemos leer 3, 4, 5 veces y cada vez lo leemos y el Señor nos habla con una palabra nueva cada día, ¿verdad? Hay un mensaje nuevo, hay algo que no lo habíamos visto de esa manera porque el Señor se nos revela a nosotros a través de su palabra. Su palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Su palabra, a través de esta palabra, el Señor nos habla que Él nos ha dejado esta palabra para nosotros escudriñarla, para nosotros, ¿verdad?, ser edificados, para nosotros recibir esa palabra y también vivir,
¿verdad? Conforme a como está escrito la palabra del Señor. Así que es importante, ¿verdad? Que podamos reconocer que el Señor, nuestro Dios, ¿verdad? Que por Jesucristo nosotros hemos tenido ese acceso, pero en adición a eso, ¿verdad? Él, vemos como Él es a través de Él, es el motivo por el cual la iglesia ha sido redimida y que como somos cuerpo de Cristo, celebramos la presencia de Cristo, ¿verdad? En nuestro seno, ¿verdad? Con gran regocijo, pues Cristo es el dador del Espíritu Santo. Él se fue, pero no nos dejó solo, nos dejó su Espíritu Santo, gloria al Señor, para que cada uno de nosotros pudiéramos tener un consolador, para que en medio de este proceso nosotros pudiésemos tener, ¿verdad? Al Espíritu Santo que vive en nosotros, que está, ¿verdad? En nosotros. Gloria al Señor, y que nos ayuda cada día en medio, ¿verdad? De cada momento que nosotras podamos, ¿verdad? Tener alguna aflicción, alguna situación, el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos toca, el Espíritu Santo, ¿verdad? Vive en nosotros y por eso no nos podemos contristar. Tenemos que nosotros, ¿verdad? Cada día, mira, a estar, ¿verdad? Arreguindados del Señor, agarraditos ¿verdad? Del Señor en nuestra vida, porque sin Él nada podemos hacer, sin Él nada vamos a poder lograr. Necesitamos del Señor cada Amén. día, necesitamos de su Espíritu Santo. Así que Cristo nos dejó a nosotros al Espíritu Santo, gloria a Dios. Amén. Así que vemos, ¿verdad? En toda esta historia que hemos, ¿verdad? Contado a través de Jesucristo. Jesucristo es la mayor, como dijimos, la máxima expresión de amor por la humanidad, ¿verdad? De amor por el pecador. Y tenemos que nosotros entender que ese amor que Dios tiene hacia nosotros lo tenemos que tener también para aquellas personas que están en el mundo. Ellos necesitan de ese amor. Y usted y yo podemos nosotros aportar un granito de arena a la misión de Dios, amando a aquellas personas, ¿verdad? Que necesitan amar a nuestro prójimo, amarnos como, ¿verdad? Como nosotros mismos, como dice las Escrituras, que tenemos que amar, hermano, dejar a un lado las divisiones, dejando a un lado lo que nos separa, ¿verdad? De pensamiento, y olvidarnos de eso un poco y demostrar lo que realmente nosotros somos, iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, que amamos a todos por igual. Aleluya. Amén. Amén. Dios le bendiga a nuestro pastor con nosotros. Bendiga. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Esto, Amén. poder compartir la palabra del Señor, poder hablar sobre cómo, ¿verdad? Nuestro Salvador llegó, ¿verdad? A este mundo para poder tocarnos, para poder, ¿verdad? Cambiar nuestra vida y que nosotros podamos ser instrumentos en las manos de Él también para poder hablarle a otros ¿verdad? De Él y sobre todas las cosas que Él hace en cada uno de nosotros. Jesús vino a cambiar la historia de la humanidad. Amén. Nuestro pastor. Amén. Amén. Dios bendiga, ¿verdad? A nuestro hermano, ¿verdad? Jeremías, nuestra hermana Chemica, ¿verdad? Y esa hermosa lección. Y la pregunta, ¿quién dice vosotros que es Jesús? Esa fue la pregunta que le hizo, ¿verdad? Jesús a sus discípulos. Hubieron muchas respuestas. Sí. No hay duda que si hoy se hace la pregunta, también van a haber varias respuestas. Hay gente, ¿verdad?, que piensa otra una cosa, que es un gran profeta, que fue un profeta. Hay gente que piensa, ¿verdad?, como los musulmanes, que lo reconocen como un profeta, ¿verdad?, un gran profeta, pero ya, nada más, etcétera, ¿verdad? Hay otros que piensan que fue un hombre de la historia. Hay otros que piensan, ¿verdad?, ciertas situaciones. Pero ¿qué pensamos tú y yo? Tú y yo creemos, como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? En esa ocasión, dijo, pero tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Y nosotros creemos, ¿verdad?, que Él
Él fue el Mesías, ¿verdad? Enviado, que fue el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, que se cumplió en él toda la profecía, que murió en la cruz del Calvario, pero que no quedó ahí, que resucitó y que hoy está sentado a la diestra del Padre, amén, intercediendo por nosotros. Así que como decían ustedes, ¿verdad? En la lección, aquel pueblo lo rechazó, lamentablemente, ¿verdad? A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Hoy en día también hay gente que lo sigue rechazando. Sí. Hay gente que lo sigue rechazando, ¿verdad? Pero benditos sean, ¿verdad? Y privilegiados somos los que hemos, ¿verdad? Reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador. A Jesucristo, ¿verdad? Como ese Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, y es lo que quería, ¿verdad? Decirnos Juan, ¿verdad? En medio de su evangelio. Y es esa defensa o esa apología de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Como dijo, ¿verdad? Dijeron ustedes ahorita, 100% hombre y 100% Dios. Amén. Era el verbo encarnado. Amén. Y nosotros seguimos creyendo en ese, ¿verdad? Mesías que vino, ¿verdad? Al mundo, que murió, que resucitó, que está a la diestra del Padre y que un día dijo, voy a buscarlo porque voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y esa es nuestra esperanza. Así que, ¿verdad? Como decían los maestros de hoy, mire, no pierda la esperanza, no pierda, ¿verdad? La fe, no pierda, ¿verdad? El momento, manténgase firme. No importa la adversidad, no importa el problema, no importa la pandemia, no importa cómo se llame la circunstancia, tenemos que mantenernos firmes. Es triste, ¿verdad? Porque hay gente que usted y yo lo conocemos, que lamentablemente luego de haber profesado, de haber creído, han dado su vida atrás. Y eso es muy triste, porque no es tiempo de soltar, no es tiempo de soltar. Es tiempo de, miren, agarrarse, ¿verdad? Como decían los maestros, de mantenerse firme. Y si usted ve a alguien, ¿verdad? Como flaqueando, dígale, echa para adelante, no te quede. Echa para adelante, busca del Señor, Cristo viene. Y no pierdas la fe. Y sabemos, ¿verdad? Que estamos ahí para apoyarnos, ¿verdad? Los unos a los otros. Pero, ¿verdad? Que así como los discípulos, ¿verdad? Pudieron reconocer a Jesucristo, que nosotros podamos día a día reconocer a nuestro Dios. Amén. Como nuestro Dios, nuestro Salvador. Y un día sonará la trompeta muy pronto. Amén. Saldremos, ¿verdad? Quedamos. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que predicamos. Amén. Aleluya. Ven, Señor Cuando Jesús. suena esa trompeta ahí, nosotros vayamos a volar, a encontrarnos con Él en el reino de los cielos. Así que sigamos hacia adelante, ¿verdad? Reconozcamos que Jesús es el Hijo del Dios viviente y es la revelación dada por el Espíritu Santo. Así que de ahí salió esa expresión, ¿verdad? Que Jesús le dijo a Pedro, y por eso te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Hay gente que piensa que es Pedro, ¿saben? No se equivoque. Eso lo habla bien, ¿verdad? Luego el apóstol Pablo, ¿verdad? Y tanto, ¿verdad? También el mismo apóstol Pedro allá. El fundamento, la base de todo esto, la roca, la piedra angular, ¿es quién? Cristo Jesús. Cristo. Así que en Cristo, ¿verdad? Tenemos que estar fundamentados y no hay nada. Mira, ahí lo dice, y las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Sabe qué quiere decir eso? No hay pandemia que pueda contra la iglesia de Jesucristo. No hay enfermedad que pueda con la iglesia de Jesucristo. No hay nada que pueda con la iglesia de Jesucristo. No porque nosotros seamos gran cosa, o sea, como individuos me refiero, ¿verdad? Como personas, sino porque estamos fundamentados en ¿quién? Cristo Jesús. En Cristo. Y si estamos fundamentados en Cristo, mire, tranquilo, tranquilo, quieto, decían por ahí. Que dice, ¿verdad? Resistid al diablo y de vosotros huirá. Así que damos gracias, ¿verdad? Por esa clase maravillosa, ¿verdad? Donde seguimos predicando
que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías Aleluya. Redentor. Así Amén. que, amén, oramos, damos gracias al Señor por esta bendición maravillosa. Y así, ¿verdad? Nos despedimos, ¿verdad? En esta hora, recordándoles, amén, el próximo domingo tenemos nuestro culto de adoración a nuestro Dios, o más bien nuestros cultos de adoración a nuestro Dios. Amén. Ahora, ¿verdad? Debido a las restricciones, pues estamos reuniéndonos, ¿verdad? En 3 cultos diferentes, ¿verdad? Así que uno a las 9 de la mañana, uno a las 10:30 y otro a las 12 del mediodía. Así que no se pierda la bendición, ¿verdad? Ya tengo que decirle que está full, está todo lleno para este domingo. Que no se apuntó. Los 3 cultos llenos. Pero usted, ¿verdad? Regístrese para el 13 y si el 13 está medio lleno, pues regístrese para el otro también, pero aproveche, ¿verdad? No se quede, ¿verdad? Sin Así esa es. bendición maravillosa, ¿verdad? Si no puede ir porque, ¿verdad? Está enfermo, está en cuarentena, está alguna situación, nos ve a través de Facebook Live y de Jehová Nisi en nuestro canal de YouTube, que ahí vamos a estar, ¿verdad? Así que adelante, ¿verdad? En el Señor. Oramos y damos gracias al Señor. Amén. Amén. Oramos. Señor y Padre Celestial, Dios bueno, Dios maravilloso, te damos gracias, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos has concedido en esta preciosa noche de poder, Dios maravilloso. Reunirnos a través de estos medios, Señor, hablar, Señor, de tu palabra. Señor, reconociendo día a día, Señor, que tú eres nuestro Dios. Que tú eres Dios maravilloso, el Mesías, Señor Redentor. Que tú eres, Señor, el Salvador de nuestra vida. Que tú, Dios de la gloria, Señor, eres nuestro Emanuel, Dios con nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, día a día a seguir hacia adelante, a serte fiel. Señor, a vivir para ti, Dios maravilloso, Señor, esperando ese momento hermoso donde suene la trompeta y podamos todos juntos ir a morar, Señor, contigo. Ahora, Señor, te presentamos, Señor, los hermanos que están enfermos. Te presentamos, Señor, los que tienen, Dios de la gloria, Señor, alguna situación. Los que están, Dios de la gloria, tristes. Los que están necesitados. Los que están, Dios maravilloso, Señor. Oh Dios maravilloso, Señor, afectados por alguna situación. Te pedimos que tú pongas tu mano de poder y tú sanes, tú restaures, tú levantes, tú transformes, tú libertes, Señor, y que tú, Dios de la gloria, Señor, oh Dios de la gloria, Señor, salve, Señor, a los que están perdidos, que puedan poner su mirada en ti, sabiendo que solamente en ti hay provisión de vida. Ayúdanos a seguir hacia adelante. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y adelante en el Señor. Amén. Amén.